Bueno, Ani, ¿querés empezar? Sí, sí, por supuesto. Bueno, Bueno, acá te vuelvo a presentar. Entonces, en el módulo de hoy, en la clase del módulo 3 de educación emocional, la tenemos en el día de hoy a la licenciada Analía Lacuaniti en este posgrado que sabemos que es de ACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, de la Sociedad Científica de Sexología y Educación Sexual de Colegio Médico de Tucumán y del sitio virtual educativo www.sexualidadyeducacion.com. La licenciada Analía Lacuaniti es psicóloga, especialista en psicología infantil, es sexóloga, especialista en niñeces, en infancias, trabaja en las infancias trans desde hace un tiempo y codirige el grupo Somos, que es un grupo de investigación en género, sexualidades, diversidades. Así que es vicepresidenta de ACES y forma parte de la Sociedad Científica de Sexología y Educación Sexual del Colegio Médico de Tucumán. Así que bueno, Ani, adelante. Buen día, ¿cómo están? Gracias, Muru, por la presentación. Y quiero hacer una breve acotación ahora cuando Agus hablaba con Amelia, ¿no? De este tema de flashes. Saben que en el año 2018 fue, Murucas, que fuimos a Buenos Aires en la Facultad de Medicina. Bueno, que creo que la apreciación sigue siendo la misma en algunos aspectos, en algunos sectores, ¿no? En cómo se sigue imponiendo esta ideología binaria y patriarcal, pero sucedió un fenómeno muy interesante, que era que en las escalinatas de la facultad se empezaron a liberar como espacios de debate, algunos espontáneos, otros con gente que venía de otras asociaciones, en paralelo con el congreso que se daba adentro, ¿no? Del salón principal. Era algo maravilloso porque, bueno, ahí era en esta cuestión de lo presencial, pero en esto que ustedes están planteando ahora, ¿no? Que de alguna manera empieza a brotar por otros lados otras miradas, otras opiniones, y un poco esto de ir como, bueno, justamente cuestionando a veces lo institucional, cómo se sigue planteando, cómo se sigue enfocando. Me vino la imagen de la escalinata de la Facultad de Medicina con la misma circunstancia, más o menos. Así que bueno, ya vendrán esos momentos, con un poco de melancolía uno los recuerda, pero ya volverán. Así que bueno, antes que nada, buenos días a todos aquí, que veo que es un grupo numeroso, hermoso. Ustedes saben que el módulo de hoy que nos compete es la educación emocional, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el desarrollo de las emociones, el poder posibilitar crecer en emociones a nuestros infantes, ¿sí? Y cómo no, tomar algo de lo que es la historia, que es lo que les voy a traer un poquitito al principio, de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando este concepto que hoy por hoy es un concepto que se utiliza muchísimo en la formación, fundamentalmente de profesionales de la educación. Casualmente estoy participando en la Universidad de Catamarca en una diplomatura de gestión de emociones para docentes y algunas áreas empresariales. Pero me parecía interesante esto que lo podamos ver como profesionales de la salud y la educación, pero también poder pensarnos a nosotros mismos en relación a nuestro propio recorrido biográfico y nuestro propio desarrollo emocional. Ustedes saben que todas las temáticas que trabajamos en estos espacios, como los que hoy nos propone este posgrado, siempre debemos pasarlo por nuestro propio filtro. Ninguna información que traemos a este espacio es para tocarla de lejos. Siempre es para involucrarse, meter las manos y empezar a amasar, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con un primer power que yo voy a compartir. Y Muru, quisiera que vos me digas que estás con micrófono, si se ve bien, así yo ya me quedo tranquila porque ya dejo de verlos a ustedes. Bien, te Ahí aviso. va. Vamos.
Ahí estamos viendo tu pantalla, Ani. Perfecto, bueno, muy Perfecto. bien. Acá vamos. Bien. Entonces, lo primero que se me ocurre pensar en este encuentro donde vamos a hablar de la educación emocional es primero pensar, bueno, a ver, ¿cómo definimos, no, una emoción? A mí me gustaría primero invitarlos, y en esto va a ver, los voy a escuchar, no los puedo ver, pero los puedo escuchar, que me cuenten a ver cuáles son las emociones. ¿Me quieren nombrar algunas emociones? Yo voy a ir anotando. A ver. Alegría, A ver, vayamos hablando, Ira, veamos quién muy dice. bien. Ira, ¿Qué más? Felicidad, Bien. ¿Qué más? Tristeza, tristeza, Perfecto. miedo, Bien. miedo, culpa. Ajá, muy bien. Por el chat dicen angustia. angustia por Bien. el Eso, chat. léanme porque yo no veo nada. Angustia, perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ansiedad, Ansiedad. Ajá. ¿A quién más se le Eh, ocurre algo? Incertidumbre, Ujú. Incertidumbre, Preocupación, Bien. minusvalía, Ujú. enojo. Bien. Eso están poniendo por el chat, ¿no? Perfecto, perfecto. Vergüenza, no sé si la dijeron porque a mí se me cortó. Así que vergüenza, Está bien, vergüenza Vergüenza. no estaba dicho. Bien. el asombro o la sorpresa también. Ujú. Asombro, sorpresa. Bueno, les voy adelantando algunas cosas. Fíjense, en este tiempo hemos Amor, dicho, amor también pusieron en el chat, perfecto, Ani. muy bien, amor, no estaba. Fíjense, ¿no? Acabamos 15 emociones. Les puedo llegar a decir que hay, por ejemplo, listados de 150 emociones positivas, nada más, por hablar de alguna caracterización de las emociones. Pero a ver, vamos a ir un pasito más. ¿Quién se anima a definir qué es una emoción? un sentimiento, Ajá, esto sería como un sinónimo, ¿verdad? claro. Bien. ¿Y qué más? A ver, ¿qué otra definición se les ocurre? Tal vez es medio filosófico, ¿no? Pero podría ser como un pensamiento pasado por el corazón. Ajá. Bien. En un sentido biologista que se solía estudiar, tiene mucho Sí. que ver con como reacciones instintivas que tiene el ser humano desde que nace. Un sentido Ajá. como nos hacían estudiar en psicología Sí. bien básico en Mira vos, aquella sí. época. Sí. Bien. Bien. Fíjense que en estas tres definiciones que ustedes acaban como de dar o reflexiones en torno a lo que se supone que es una emoción, aparece, ¿no? La cuestión de los sentimientos, aparece el pensamiento, es decir, la parte cognitiva, y también aparece como esta reacción, que si bien, como decía acá la compañera, instintiva, cosa que en psicología ya es una conceptualización que no es frecuente utilizar, a no ser que sea, como dijo ella, desde un punto de vista muy biologicista, ¿no? Acá Celina, discúlpame, Sí, Ani, acá sí. Celina en el chat puso
es una reacción corporal ante ciertas circunstancias o situaciones. Muy bien, muy bien. Justamente acá hablábamos recién de reacción y acá vemos esto, reacción corporal. Es decir, que tenemos sentimientos, cuerpo, ¿verdad? Y pensamiento. Pareciera que estos son como algo de los componentes. Yo les quisiera leer algo en torno a esto, que es el hecho de que en el sentido literal, ¿sí? En la academia, por ejemplo, se define a la emoción como un estado de agitación y trastorno de la mente, ¿sí? Sentimiento y pasión. Fíjense las palabras que utiliza esta definición. Pero si vamos a buscar en la raíz latina, ¿sí? Fíjense que motore significa mover y el prefijo e, es decir, emotore, e implica alejarse. Entonces, esto pareciera que nos lleva a la conclusión de que en toda emoción hay una tendencia a la acción, ¿sí? Al actuar. Vamos a ver, fíjense acá, les ponía, ¿no? Estas cantidades de listados, que hay cientos, si uno se quiere poner a buscar, pero fíjense que podemos agrupar las emociones en algunos como espacios generales, ¿no? Por ejemplo, la emoción ira, que fue una de las primeras que ustedes nombraron, se las clasifica como furia, cólera, resentimiento, fastidio, irritabilidad, hostilidad, odio, violencia. Todas ellas, estas clasificaciones, pueden incluirse dentro de la emoción ira. ¿Y qué pasa con eso? Esto tiene una expresión biológica, que sería la elevación del ritmo cardíaco, ¿no? Que fluye esta cuestión de la sangre en las manos, el incremento de la adrenalina. Por ejemplo, el miedo. El miedo tiene que ver con la clasificación del miedo, entra en temor, ansiedad, incertidumbre, terror, fobia, pánico. Y en la expresión biológica vemos, ¿no es cierto?, esto, que la sangre fluye a los músculos, que disminuye esto en el rostro, por eso uno se pone pálido, ¿sí? Que secreta hormonas que desencadenan todos los mecanismos de alerta. Ustedes saben, por ejemplo, en casos extremos, esta cuestión del miedo en forma ya dentro de lo que es el trastorno de pánico, por ejemplo, aparece con estos mecanismos de expresión biológica, que muchas veces genera un terror muy profundo en la persona que lo padece con el sentimiento de muerte. Entonces, fíjense la complejidad de las emociones. Emociones que parecen tener una serie no solamente de intensidades diferentes, sino de matices dentro de lo que es su desarrollo o su capacidad de expresión. Entonces, aquí me gustaría aclarar algunas cosas. En un principio sería fácil como confundir el afecto, el sentimiento, que se acuerdan que lo nombraron, o el estado de ánimo con la emoción. Estos son comúnmente utilizados así como sinónimos, pero la diferencia está en que, por un lado, las emociones son provocadas por ciertos estímulos y tienen objetos intencionales específicos. En cambio, los estados de ánimo tienen una causa menos específica y pueden estar presentes por periodos más largos de tiempo. Por otro lado, el afecto implica el conocimiento del valor y la experiencia consciente que se tiene sobre las distintas situaciones. Esto conlleva la inclinación del ánimo hacia algo o hacia alguna persona, y los sentimientos son respuestas emocionales consistentes hacia objetos o individuos, ¿sí? Que pueden durar toda la vida. ¿Sí? Entonces, pareciera que estas emociones, que como dijimos recién, ¿no es cierto?, son provocadas por ciertos estímulos y tienen objetos intencionales específicos, son menos duraderas, por ejemplo, que los sentimientos. Lo que podemos decir así, entonces, es que a pesar de estas definiciones, bueno, las emociones a veces no resulta fácil poder definirlas. Las tenemos todo el tiempo, las vivimos, las sentimos, pero fíjense que a la hora de racionalizarlas no es algo sencillo. Entonces,
podemos ver listas, ¿no?, de definiciones sobre distintas emociones, y, por ejemplo, una conocida es esta que estoy nombrando acá, que en el año 81, Klein-Gina y Klein-Gina hacen 92 definiciones, ¿no? Pero fíjense que me parecía importante destacar que ellos utilizan toda una recopilación de información a partir de diccionarios de psicología, de textos sobre la emoción, sobre la motivación, sobre textos de fisiología, ¿sí?, y artículos publicados en ese momento. Entonces, ¿qué concluyen? Dicen: la emoción es un complejo conjunto de interacciones entre factores que son subjetivos y otros objetivos, que están mediados por sistemas neuronales, hormonales, ¿sí?, y que pueden, fíjense, dar lugar a experiencias afectivas, como los sentimientos de excitación, ¿sí?, que pueden llevar a la sensación de placer o de desagrado, pero también pueden generar procesos cognitivos emocionalmente relevantes, como la percepción, las valoraciones o los etiquetados, los procesos de etiquetados, pero también pueden activar ajustes fisiológicos generalizados ante ciertas situaciones o condiciones, y por último pueden dar lugar a un comportamiento, ¿sí?, que es a menudo, pero no siempre, un comportamiento expresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va dirigido hacia un objeto determinado y tiende a ser adaptativo. Entonces, fíjense que esta definición es bastante completa y amplia, porque toma en cuenta tanto los procesos biológicos como los cognitivos y los fisiológicos, que son los que influyen en nuestro comportamiento, generando así una conducta que es frecuentemente expresiva y que busca la adaptación al medio. Entonces, las emociones son procesos que se combinan en los seres humanos para producir reacciones que deben ser flexibles para enfrentar el mundo que nos rodea. Son hechos reales, ¿sí?, que cumplen funciones y afectan, por supuesto, la conducta social y afectan las relaciones, la toma de decisiones e incluso la salud de las personas. Trabajan las emociones como filtros que moldean nuestros deseos, pero que también complementan nuestras capacidades y van de la mano de nuestros pensamientos inmediatos. Por ejemplo, pensemos en las personas mayores, ¿sí?, que poseen un temperamento expansivo, con tendencia a la impulsividad, como parte de su personalidad, ¿no?, de sus rasgos de carácter. A medida que envejecen y que sus funciones cognitivas se deterioran, ¿sí?, aumenta, por ejemplo, las emociones de enojo, intolerancia o emociones en donde predomina el displacer. Y pensemos ahora, por ejemplo, en otro momento de la vida, en el otro extremo, en niños y niñas pequeños, en niñeces, ¿sí?, en donde la infancia, ¿no?, se caracteriza por manifestar muy tempranamente el temperamento, ¿sí?, y esto se pone en juego, por ejemplo, en la crianza, que a veces para algunos padres, madres, es bastante desafiante, ¿no? A veces estas emociones pueden prevalecer en lo que es la formación de la personalidad del niño o niña, es decir, por un lado, cuestiones de temperamento heredadas genéticamente, niñez que son más bien expansivos, reactivos, con una tendencia a la impulsividad mayor de todas aquellas características que son propias de la etapa evolutiva, que es justamente tener cambios emocionales intensos, que hay una tendencia a la acción, por lo tanto, de la impulsividad como parte de esa etapa evolutiva, pero también eso cómo se combina dentro de lo que es el clima familiar en la crianza. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, que tiene las emociones, cumplen como con ciertos propósitos y funciones, ¿no? Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el miedo tiene una función. A ver si a alguien se le ocurre cuál es la función que tiene la emoción miedo. ¿Quiere alguien decirme por micrófono? La huida.
Muy bien, la huida es Como uno. claro, ¿Cómo, perdón? advertirnos, ¿no? Advertirnos Advertir. como de algún peligro o algo. Bien, bien. ¿Y qué nos lleva el huir o advertir o estar alertas? ¿Qué conseguimos con eso? Supervivencia. Exacto, protegernos, ¿sí? Fíjense que el miedo en sus múltiples matices puede ser desde un temor genuino, ¿sí? Un temor que es autoprotector, o puede ser un miedo que en realidad nos paraliza y nos evita adaptarnos. Damos un ejemplo. Si una persona me dice, la verdad es que yo tengo miedo de salir a las 3 de la mañana por la avenida porque no hay nadie, ¿sí? Ese miedo es un miedo que tiene una función clara, la protección. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona presenta un temor que a la mirada de otros o de otros es irracional? ¿Sí? Entonces de pronto dice, bueno, no, yo no quiero irme a vivir en otro lado que no sea acá porque acá tengo cerca el hospital, el sanatorio, y yo estoy con estas crisis de pánico, ¿verdad? Tengo estos temores, que me pase algo. Entonces, ahí aparecen otros elementos del miedo que fíjense que más que protectores y adaptativos a la realidad, como este miedo se genera por otros, se activa, diríamos, a través de otros mecanismos, termina siendo un obstaculizador, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo algunas de estas características y funciones de las, por ejemplo, de las emociones. ¿Qué dicen de la ira? ¿Cuál será la función de la ira? Yo lo veo por ahí, me parece que la ira es como que eh, tiene que ver con la descarga Ajá, de con la descarga. Bien, ajá, bien. ¿Alguien más se le ocurre? A ver, espérate un minuto, Ani. Le Sí, digo a Alejandra que no se le escuchó. Ale, Budeguer, sí, querías decir algo porque se le escuchó a Ale Bornes, pero no se le escuchó a Ale Budeguer. a ¿Querías decir ver. algo con respecto a la ira? no, yo dije que era como un tipo de descarga. Ajá, sí, Bien, gracias. De nada. perfecto. Ahora fíjense, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ira, podemos presuponer esta descarga, pero con fines constructivos o destructivos. En realidad en la ira no se mide la respuesta, no medimos la respuesta, Claro, exactamente. es Entonces, sin ninguna inhibición, entonces actuamos directamente. En realidad el miedo nos tiene que llevar también a la acción, ese es algo que el miedo nos tiene que llevar. No desmedido, como vos acabas de explicar, ¿no? En el caso de fóbico, pero eso es lo que nos mantiene vivos desde que tenemos existencia, ¿verdad? Está ujú. ligado a nuestro cerebro antiguo. Por eso es Así que son es, las primeras emociones. Sí. así es, porque eso también lo vamos a ver. Hay emociones que nos acompañan desde el inicio de la vida y otras que se desarrollan de manera secundaria, ¿sí? Porque en definitiva, todas las emociones, hemos estado viendo en un principio que tienen que ver con la acción, ¿sí? Tienen que ver con el movimiento y con la búsqueda de adaptaciones. Entonces, fíjense que la ira, al ser esta descarga sin medir, sin pensar, probablemente tenga una función que a veces es la destrucción, como la alegría lo contrario, que es la reproducción, ¿sí? El volver a reproducir esa situación. La tristeza, fíjense, se asocia a funciones que tienen que ver con la reintegración, con esto de meterme adentro, tratar de volver a integrarme, a encontrarme, a organizarme, ¿sí? La confianza como emoción tiene una función que tal vez tiene que ver con la afiliación, esto de la búsqueda de unión con ese otro, ¿sí? Que es con el cual tengo este sentimiento de confianza. El asco,
fíjense, como emoción, tal vez se asocia al rechazo. El asco, que fíjense que es una función psíquica, ¿no? Que es dentro de lo que Freud llamaba... ¿Perdón? ¿Alguien quiere decir algo? Fue un estornudo, creo. Bien, bien, bien. Perdón, pero estoy acá a ciegas compartiendo el Power, entonces por eso no las veo, no les veo. Entonces les decía, por ejemplo, el asco, Freud denomina los diques contenedores psíquicos, ¿sí? Al asco, la vergüenza, la culpa, que son emociones que se desarrollan posteriormente en el infante, no en los primeros años de vida, y que sí son necesarios, juntos con el pudor, de instalarse en este psiquismo que debe vivir en un sistema social, ¿no? Entonces, el asco provoca eso, rechazo. Y un ejemplo que doy siempre en este sentido es, fíjense, en las niñeces, si de pronto tenemos un bebé de meses o un niño pequeñito, de pronto puede agarrar y tocar la caca propia o agarrar un soretito del perro y andar con la caquita del perro en la mano o apretar algo que para uno es asqueroso, ¿sí? Cosa que ya un niño de 6, 7 años no lo hace, ¿sí? Y aún antes con el tema del asco. El pudor a veces demora un poquito más, pero cerca de los 6, 7 años debe estar instalado. Entonces, fíjense cómo de pronto esta cuestión, diríamos, de las emociones se asocia a una función que de alguna manera busca, ¿no?, permitir la adaptación al mundo exterior. Entonces, en conclusión, entendemos que la emoción, a pesar de estos distintos modelos o diferentes interpretaciones que podemos encontrar, es un mecanismo inherente, ¿no?, al ser humano que nos va permitiendo evaluar diferentes situaciones y tomar decisiones sobre lo que es apropiado en una situación dada. Y nos permite fundamentalmente realizar una acción, saltar a una acción, aún cuando no hay tiempo para pensar. Es decir, aún cuando se da de modo impulsivo. Entonces, esto nos mueve a canalizar nuestras energías en una dirección particular, afectando la manera en que nos comportamos. Entonces, podemos considerar a las emociones como un mecanismo biológico muy relevante en el proceso evolutivo de nuestra especie, ¿sí? Y que cumple esta triple función que sería la de adaptación al medio, la de motivación de la conducta y de la regulación de la interacción social. Yo aquí voy a proponer, ahora sí, me gustaría que cada uno acá de la gente que estamos en este espacio piense alguna de estas, a partir de una de estas preguntas, si me quiere ofrecer, si nos quiere ofrecer algunas ideas, ¿sí? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Cómo podemos aprender a expresarlas libremente? ¿Cómo influyen en las relaciones con las demás personas? ¿En qué área de nuestro cuerpo las sentimos? ¿Cómo nos gusta expresarlas? ¿Cómo aprendemos a reprimir, por ejemplo, la manifestación de ciertas emociones? Y si esto nos puede traer alguna dificultad. A ver, yo me gustaría, si les parece, les voy a dar unos minutos para que tomen alguna de estas preguntas. Voy a dejar de compartir para poder verlos y conversar esto, ¿les parece? Sí, Ani, está perfecto. Así puedan Bueno. tener los minutitos. Bueno, si les parece, yo voy a dejar de compartir. ¿Han podido ver ya, chequear alguna pregunta?
Sí, Ana. Bueno, ahí está Belén. Belén, ¿querías decir algo? Sí, a ver, voy a poner la cámara. A Primero, ver. no se emocionen cuando me vean. Mira, yo tengo tal alegría de que estés en este espacio. Mira, que te abrazo así, así de Gracias, fuerte y de grande. gracias. No sé si se me ve ahí ya, porque yo no me estoy viendo y tengo cara Ahí se te de ve, ahí zombie. se te ve, Ah, Belén. ay, yo no me veo. Bueno, son un montón de preguntas. Capaz que me quedaría con, me quedaría, digo, como con la amplitud, eso de en qué parte de nuestro cuerpo repercute o algo así, dice, ¿no? Como, Ajá. porque ese de que el para qué sirve, no sé, yo diría, qué sé yo, en el sentido de que no hay fuera de la emoción, ¿verdad? Va, qué sé yo, no pienso una vida humana, una vida con cuerpo o lo que llamamos pensamiento sin emoción, porque todo nos atraviesa a partir del cuerpo. Y que como la idea está ya muy mecánica y occidentalizada de priorizar como que si fuese el pensamiento, una cosa, una sustancia que está ahí puesta en el cerebro y listo, eso también es mi cuerpo, digo, y está operando ahí. Entonces no hay fuera de la emoción. Tal vez sirva para sentir que estamos vivas, vivos, vives, no sé cómo quieran llamarse. Y en ese sentido me parece que por eso también se hace en cuerpo, ¿no? Sin caer, digamos, en otras teorías o en otras expresiones, me parece que cada emoción tiene una forma de impactar en cómo se pone nuestro cuerpo para eso, para abrazarla, para representarla o para reprimirla, o para vivirla, o para transitarla, ¿no? Esto de, bueno, estoy como enojada o nerviosa y la contractura, o me duele el hígado, ¿no? Y que cuando estoy re bien me siento como más floja y quiero bailar. Entonces me parece que las emociones es algo de que deberíamos hablar constantemente porque son parte de esto, de la vida, de crecer, de afrontar. Y cuando vos hablabas del miedo, del pánico y cómo eso también me puede llevar a paralizar y también me puede ayudar a crecer y tomar decisiones. Entonces me parece que en qué parte, y bueno, en todas partes del cuerpo, dependiendo qué es lo que yo estoy sintiendo. Para mí sirven para crecer y para sentirnos vivos, básicamente. Ujú, ujú. Muy bien, Belén. Esto que vos decís, que es justamente, es decir, el ser humano realmente es una integración, ¿verdad?, biopsicosocial. Siempre hablamos de esta gran frase que realmente nos lleva a pensar que no solamente, fíjate, no solamente las emociones impactan en nuestro cuerpo, ¿sí?, sino que también se da la dialéctica a la inversa. A veces el cuerpo, un cuerpo condicionado por la situación concreta de vida, por el tipo de trabajo, el ambiente donde vive, también impacta sobre nuestro mundo emocional, ¿no? Una persona que de pronto la pensemos, siempre se me viene a la cabeza el ejemplo de los call centers, ¿sí? Jóvenes que pasan, porque la mayoría son jóvenes, que pasan horas, cantidades de horas sentados, ¿sí? Sentades, con, ¿no?, esta cuestión, generalmente con una comunicación que tendemos a tener el prejuicio, no sé si será siempre así, pero una comunicación tensa, ¿no? O de reclamos, o cosas así. Imaginémonos cómo de pronto se van impactando ese cuerpo en el propio mundo emocional. ¿Sí? Que es difícil, como vos decís, segmentar. La cuestión de las preguntas, como siempre, creo que está como para poder segmentar ideas, pero las entendemos que están vinculadas, entrelazadas. A ver, ¿alguien más se le ocurrió en torno a alguna pregunta? A ver, Creo que Gonzalo. Bueno, Después el vos, canal más Adriana. lindo de comunicación con uno mismo y con el entorno en general. Porque más allá de lo que uno puede expresar verbalmente, es muy difícil ocultar una emoción. Entonces, partiendo de los conceptos que veníamos viendo, me parece que
para eso sirve y que es difícil o inherente escapar a la situación, como bien decía nuestra compañera recién, y que el impacto que tiene no solo para nosotros mismos, sino alrededor del entorno, es íntegro, es integral, biopsicosocialmente, como estábamos explicando recién. Ujú. Así es. Sí, sí, bien, Gonzalo. Perdón, pero eso a mí El sí me problema es la parece. No, te interrumpí, Alejandra, pero esa parte, ¿no? Como que insiste Analía y Gonzalo decían recién, porque si no, a veces uno cae como en la individualidad o que hay algo afuera que me afecta y que mi cuerpo reacciona, pero en realidad es un conjunto también que va arrasando y una conformación social que también te va acercando o te va quitando ciertas posibilidades de... O sea, yo pienso mucho en cómo la depresión también es un efecto, estas tristezas también son efecto resultado de cómo se integra una sociedad, qué tiene para ofrecernos, cómo nos hace vivir, cuáles son los límites o las posibilidades de existencia que tenemos para poder desarrollar otras formas. Entonces, el contenido social tiene mucho que ver en la expresión. Nada, eso me quedaba. Perdona, Alejandra, creo que eras vos. Adri, Sí. Adri estaba Adriana, primero. A ver, Adriana. Dos cositas. Ale. A mí me hacía ruido un poco el tema de reprimir las emociones, que va concatenado más o menos con lo que dijo Agus, creo, en el sentido de que no nos hace bien reprimirlas, pero esto de cómo reprimirlas, siempre, Analia, decís que los temas que tocamos o abordamos acá nos atraviesan, y es verdad. Yo soy una persona a la que la ira la siento como un mecanismo de defensa, exploto, digo, mi ira se expresa mucho verbalmente y a veces agredo a las personas con lo que digo y después digo, ¿por qué dije así? ¿Cómo dije así? Pero bueno, creo que también reprimirlas no es bueno, pero sí habría que saber cómo sacarla de una manera en la que no agredamos al otro o le hagamos un daño. Pues voy a ir, Alejandra, ya te doy la palabra para vos, para no ir perdiendo el hilo de algunas cuestiones. Adriana, lo que vos va por planteás... ahí. Bueno, ¿querés decir algo, Alejandra? Así, No, la idea es de que nosotros, ¿no es cierto?, al sociabilizarnos, o sea, venirnos desde ¿no es cierto?, desde que éramos prehistóricos ahora, hemos ido teniendo esa represión en donde pensamos que las emociones no existen, tratamos de no identificarlas, de no saber que son nuestras, de no sentirlas, y nos enseñan eso desde pequeños también. O sea, no digas que no te adaptate, no vas a querer hacer esto, no vas a querer hacer aquello, porque emocionalmente a vos te tira a hacer cosas. Sin embargo, desde la niñez siempre te van poniendo lo que vos acabas de decir, nos van poniendo, y no solamente nuestros padres, sino también la sociedad en la cual vivimos, ¿verdad? Y eso hace o genera que recién ahora comencemos con esto, no recién ahora, bueno, durante este siglo, o con Freud y con todo, comenzamos a pensar en que somos seres emocionales y que esa emoción también nos representa. Y que para conocernos, tenemos que conocernos cuáles son nuestras emociones y saber cuáles son nuestras respuestas. Un poco va a lo que dice Adri, a que, bueno, identificar cómo respondemos y cómo mejor vamos a responder a estas emociones para que esto no nos haga daño, como decía Gus, creo recién, o vos, con respecto al estrés, que calculo que a eso te referís. Un chico en un call center está siempre con el estrés al tope, pensando en eso, en que siempre recibe tal vez agresiones verbales o lo que fuera. Entonces, es como, ¿qué pasa con con nosotros? Entonces tenemos que empezar a identificarnos con esas emociones y saber que podemos tener nosotros mismos revertir esa emoción, ¿sí? Esa es la idea. Bien. La idea es
De hecho, nuestro cuerpo siempre la va a representar. ¿Vos te imaginó a alguien que ría o que sonría y que no lo represente en la cara? Difícil, ¿verdad? Sí, que son ejercicios que se hacen también con respecto a la emoción. O que esté enojado y que la cara esté feliz. No. Entonces, por eso yo creo que el aprendizaje está en que cada uno tiene que empezar a ver cuáles son las emociones que nos representan y cómo actuar e ir aprendiendo. En eso consiste el aprendizaje, básicamente. ¿Qué es lo que también me parece conveniente en cuanto a un aporte? Es el tema cómo en nuestra sociocultura hay determinadas emociones que no tienen buena prensa. Claro. No tienen buena prensa para nada, porque es una sociocultura que te obliga a estar bien, que te obliga a estar contenta, que en el ya y en el ahora, y que yo puedo si quiero, y que yo me lo propongo y así lo hago. Entonces, de repente, que la tristeza me invada, que la melancolía me lleve puesta, es como que no está bien. Y mostrarlo y decirlo tampoco, porque es un bajón. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Lo guardo, lo reprimo, lo oculto, lo pongo debajo de la almohada? ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde lo pongo? Porque bueno, está bien que diga una vez, estoy medio melancólica, estoy medio triste, pero ¿y si lo repito 3 veces? No, mirá, poné de vos, hace un esfuerzo. Pero aquí no se trata de esfuerzo. No, y Amelia, me suena mucho, hay una propaganda que pasan en las redes sociales, sobre todo, en donde esto de las emociones como frena, ¿sí? Es decir, estoy triste, pero me saco una foto sonriendo. Estoy peleada con mi pareja, enojada, pero él está durmiendo y yo sonrío y me saco. Entonces, esto de las redes sociales, si uno ve en el Facebook, viejas, nosotros, porque ellos ya no tienen Facebook, los adolescentes, justamente uno sube ¿cuál? La mejor foto. ¿Sí? Empieza como a seleccionar en donde aparezca esas sonrisas. Me saqué una foto, alguien me sacó una foto y yo estoy enojada, más vale que ni se le ocurra subir esa foto, ¿sí? Porque justamente está esto, cómo nos cuesta manifestar lo que sentimos. ¿Bien? Está bien, hay momentos que son de demasiado ira, de demasiado enojo, que provocamos el sufrimiento y provocamos nuestro sufrimiento también. Bueno, y hay que poderlo empezar como a manejar, que es lo que se trabaja con los niños, ¿sí? Que yo trabajo con niños en un CAPS, y es como, es decir, no frenar lo que siento, sino ponerlo en palabra ese enojo, esa bronca, que yo lo trabajo con las mamás sobre los berrinches, ¿sí? Que tanto se enojan las madres, y yo le digo a ellas, ¿y si el niño es el que pierde? Va a un almacén y quiere algo, y más vale que no lo tiene. Y es el sufrimiento, el enojo, la ira, el berrinche. Usted va al almacén, quiere un chocolate, ¿qué hace? Se lo compra, tiene el dinero. ¿Sí? Entonces, justamente esto, ¿cómo voy a trabajarlo al berrinche de mi hijo que forma parte de una emoción? ¿Sí? De un enojo, de una frustración de no tener algo. Entonces, pues digo, como en las redes sociales también vemos eso, esa necesidad de sonreír, de agradar, de poner lo lindo de uno y no el enojo, la tristeza, que si vamos al almacén es lo que a la madre le frustra, que el niño muestre el enojo y quede como, qué mala madre que soy, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos? En las redes sociales, qué mala que soy, sí, me enojo. Y en el almacén, qué mala soy, sí, cómo reacciono, ¿sí? Así que bueno. Fíjense, es muy interesante todos estos aportes que ustedes están haciendo, y quisiera, después si quieren, seguimos conversando y desarrollando ideas, porque a partir de los aportes de Belén, de Adriana, de Alejandra, vos, Miriam, ahora Gonzalo, algo, y Amelia, que fíjense que ella empezó diciendo, hay emociones que tienen mala prensa, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que podemos tomar conciencia es que nuestro mundo emocional no está separado de nuestro contexto histórico y social, ¿sí? Claramente, las emociones no se agotan en una respuesta individual en base a ciertas características que nosotros podemos traer desde condiciones temperamentales heredadas genéticamente, condiciones de carácter formadas en lo que es nuestro desarrollo, ¿sí? O experiencias que nos pueden ayudar a aprender o a afrontar o a adaptarnos,
sino que claramente las emociones son moldeadas, ¿sí? Y desarrolladas en ciertos momentos históricos. Y aquí quiero traer un ejemplo que a mí me pareció muy significativo de Dora Barrancos, cuando vino el año 2018, digo bien, no miento, 2019. Cuando viene el año 2019, ella es invitada por la facultad acá a la Universidad de Abogacía, y Dora Barrancos plantea en un momento esto de las emociones como una respuesta sociopolítica, ¿no? Y da el siguiente ejemplo. En el siglo, diríamos, XIX, era muy habitual, lamentablemente, que muchos niños, niñas, no sobrevivieran a la primera infancia, producto, diríamos, de hambrunas, pestes, plagas, enfermedades que todavía no estaban resueltas. Entonces, todos tenemos, en este caso mío, por ejemplo, bisabuelas que han sufrido la pérdida, ¿verdad?, de niñez o de embarazos. Esto era algo habitual, ¿sí? En ese momento, estas madres, por supuesto que sufrían las pérdidas de sus infantes, pero era algo que socialmente estaba instalado como parte de lo esperado en la crianza. A una mujer de aquella época no solo llegaba a veces a no sobrevivir, ¿no?, en un embarazo, un nonato, sino también niños pequeños a perderlos. Y por supuesto que esta mamá sufría las pérdidas, pero fijémonos que a una madre del siglo actual, en donde no está dentro del esperado las posibilidades de pérdida de infantes, es algo todavía mucho más, ¿no?, devastador. ¿Qué quiero decir con eso? No se habla de que la emoción no estaba en aquel momento o que el sentimiento no era de tristeza ante la pérdida, pero claramente los mecanismos socioemocionales de las madres de aquel momento les permitían de alguna manera una sobreadaptación a algo que estaba dentro de las posibilidades de su ser. Las emociones claramente están pautadas por el momento histórico. Lo que hoy actualmente sentimos frente a lo que es el abuso sexual infantil o el maltrato infantil, claramente está diferenciado de lo que se lo ha sentido en otras épocas, en donde hasta se lo llegaba a justificar como parte de la crianza, el maltrato. ¿Sí? Tengo testimonios de otras épocas en donde arrodillar a los niños en porotos o en maíz, pegarles con puntero dentro del marco de la educación, era algo absolutamente considerado como parte, diríamos, del desarrollo normal y hasta beneficioso para ese niño. Cosa que actualmente, ¿no?, lo consideramos totalmente defenestrado. Voy con esto, diríamos, en base a todo esto que hemos venido planteando, entonces, que lo histórico y social moldea los sentimientos que desarrollamos, ¿sí? Pero también hay algo que tiene que ver con la crianza y el sesgo de género, que es un poco lo que Alejandra planteaba, ¿no? Que se nos enseña a manifestar desde pequeños. Y esto, claramente, tenemos un sesgo de género que sabemos que habilitamos ciertos sentimientos, como la ternura, por ejemplo, en las niñas. El cuidado, la amorosidad, la protección, el sostén, lo habilitamos desde los juegos, por ejemplo. El alimentar a los bebés, el cambiar la ropa a las muñecas, ¿sí?, el poder jugar con elementos que enfatizan todavía, hoy se sigue planteando esto, y la sociedad misma responde a esos estereotipos, y lo vemos en las jugueterías. Vamos a la juguetería y ya vamos a ver ahí el sesgo de género claramente planteado, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta cuestión de la crianza, también en función del género, permite el desarrollo de ciertas emociones, por más que todos y todas y todes tengamos la capacidad de tener las diversas emociones que podemos llegar a nombrar en este espacio, y más todavía. Y por último, no quería olvidarme cuando Adriana
¿no? Plantea en ella esto que ella siente como el mecanismo de defensa, como la ira, ¿no? Fíjense que muchas veces funcionan el uso de estas emociones justamente, como bien lo dice ella, como un mecanismo de defensa, que en realidad tiende a repetirse y llega a ser de un modo no adaptativo. Porque cuando de pronto la ira se mantiene como un mecanismo predominante frente a diferentes circunstancias en donde la persona se siente vulnerable, por eso reacciona con ira, como una defensa, ¿no? De pronto ese mecanismo tiende a ser muchas veces desadaptativo, porque esa ira no medida, no regulada, no canalizada, provoca daño en su entorno. Consecuencias que después, por supuesto, llegan a la misma persona. Entonces, fíjense acá cómo de alguna manera, en todos estos diálogos que hemos planteado en torno a las emociones, nos estamos dando cuenta y siendo conscientes de que la emoción no se reduce a algo individual, sino que es algo, evidentemente, en donde aparecen elementos que tienen que ver con lo biológico, ¿sí? Con lo cognitivo, pero también con el momento histórico y social al cual pertenecemos, con el cual estamos en una dialéctica permanente. Acá estoy leyendo, en el chat dice Celina, el hombre me imagino como el varón, ¿verdad? El hombre tiene permitido o se justifica enojarse y desarrollar su ira, mas no tiene permitido estar triste. Y en las mujeres lo contrario, exactamente, ¿sí? Esta cuestión, diríamos, de la crianza y el sesgo de género, que seguramente ya lo hemos venido trabajando en diferentes encuentros de este postítulo. Igualmente, Sí, igualmente creo que yo no me interesa reprimir mi ira a veces porque necesito decir lo que me pasa y, y digo que no voy a morir de úlcera porque digo lo que siento en el momento, así con todo, soy vehemente. Bueno, en algunas veces me lamento de lo que dije, otras no, otras lo voy a sostener hasta la muerte. Así que, y no me importa que me digan que soy mal cogida o mal esto o mal este otro. La verdad que poco me importan las opiniones de los demás. Acá hay varias que me conocen, así que bueno, no me interesa, así que bueno, pero creo que esto de reprimir no es bueno. Solo que hay que teledirigir, digamos, no teledirigir porque teledirigir implica como que me titeretean, pero enseñar a regular. A regular, claro, Regular, no reprimir. por eso, así es, regular, así. No reprimir, así es. Adriana marcó algo de que es verdad, nosotros las mujeres reaccionamos y nos dicen mal cogida, ¿sí? Es decir, por mal cogida. Y ahí marcamos nuevamente esta diferencia de sexo, es decir, ¿cómo? Entonces, ¿qué le decimos a los hombres cuando reaccionan de esta manera, ¿sí? Creo que alguien puso que dependía de las reacciones, cómo era visto según el sexo, y es verdad, nosotros las mujeres reaccionamos mal y somos mal vistas, ¿sí? Decimos algo que no corresponde y, ay, pero si sos mujer, ¿cómo vas a decir así? ¿Cómo vas a reaccionar así? O esto que dice Adriana, qué mal cogida, ¿sí? Así que bueno, sí, la verdad que hasta ahora seguimos dependiendo de eso. Mira, Miriam, ¿no? Este pensamiento falocéntrico, muy freudiano, de la histeria, esta cuestión ahí de que la mujer, si le falta la penetración, es como que está desregulada, ¿no? Le sigue faltando el falo, como dicen. Exactamente, exactamente. Yo creo que si nos ponemos a analizar cada una de estas expresiones, vamos a encontrar estos prejuicios, estos pensamientos culturales instalados, ¿sí? En donde una mujer no debe estar irascible, ¿sí? Por eso Adriana dice, yo la verdad es que no voy a reprimir, ¿sí? Porque en definitiva el mandato social, como dijo recién acá Celina, habilita al varón el ser el portador de la violencia, de la ira, del enojo, de la transformación, en definitiva, del mundo exterior, de ir contra aquello que lo oprime, no la mujer. Así que en definitiva, habrá que ver esto de regular, porque habrá espacios en donde la ira es muy útil y necesaria para deconstruir,
para rebelarse, para cambiar cosas. Ninguna revolución se ha hecho solo con palabras amorosas, ¿sí? Entonces, habrá que ver justamente la utilización de esa emoción a los fines en este sentido, ¿no? A los buenos fines de saber, porque una cosa es, yo digo lo que siento de forma vehemente y tal vez al otro no le guste, pero hay que ver qué representa ese otro en mí, que no será lo mismo un otro ajeno a mi vida que mi hija, mi pareja, mi amigue, etc. Ahí todos tenemos, y todas la capacidad de poder regular la emoción. Porque esa emoción, como decimos, no se reduce a algo individual, se reduce a nuestro sistema social. Y cuando ese otro nos interesa, ya la cosa cambia, ¿verdad? Y quiero leer acá, Florentina dice, no solo influye la herencia, sino también en el tipo de crianza que toma el padre y la madre por separado. Y ella plantea que en su caso están separados y bueno, y le pasa lo que a muchas familias es que padres y madres vienen de crianzas diferentes, ¿verdad? De familias, de estructuras familiares diferentes. Por lo tanto, el desarrollo, entre tantas otras cosas, el desarrollo emocional ha sido biográficamente marcado en espacios distintos. Sí, ahí quería hacer una... Sí, Analía. Florentina. Sí, quería hacer una acotación ahí bueno, yo inclusive me separo de mi ex marido por esta cuestión de no mostrar sus emociones, una persona que es muy callado y no demuestra absolutamente nada, o sea, compleja su personalidad y sus cuestiones, seguramente frustraciones, muchas cosas, pero que realmente ha llegado al punto de afectar la relación, o sea, como el otro extremo, una persona que no transmite absolutamente, ni siquiera cuando está enojado, o sea, el otro extremo de lo que soy yo soy una persona que más bien plantea las cosas, trata de buscar la mejor manera, pero las digo las cosas. Entonces, ahí donde yo, cuando me separo, la complejidad se presenta en la crianza de mis hijas, cuando van quizás a estar con él, en la casa de él, los modos de reaccionar. Entonces yo las veo a mis hijas, sobre todo una de ellas, que optaba generalmente ante el enojo, de aislarse, que es la misma reacción, y tal vez no es que yo traslade eso o lo proyecte, pero veía la misma reacción, de aislarse, de callarse, de no decir las cosas. Entonces volver ella acá y siempre insistirle en decirle, vos decime las cosas, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás enojada? ¿Cómo lo podemos solucionar? A ver, veamos el camino juntas. No es fácil porque es como que, como es compartido, por supuesto, la crianza y también son las mismas cantidades de días que están con él y la misma cantidad de días conmigo, es bastante difícil ahí poder encontrar ese equilibrio, porque también está la herencia, como vos decías, que es fuerte. Entonces, claro. Que cuando vuelva acá, saber de que tiene acá el espacio para plantearlo y si está bien enojarse, que está bien, pero decirlo, hablarlo, y evitar esto de encerrarse, de enojarse, mejor dicho, de guardarse las cosas, que lo notaba mucho en una de ellas. La otra chiquita no tanto, pero sí en una de ellas sí. Fíjate cómo decís, ¿no, Florentina? Es decir, de pronto hay cuestiones con respecto al desarrollo emocional que uno claramente puede ver. En parte, lo temperamental, lo que trae genéticamente, lo que hereda, pero como en muchísimas circunstancias, la crianza, el entorno, moldea y ofrece oportunidades para el desarrollo, ¿sí? En este caso, de estos dispositivos emocionales. En la situación que vos planteabas de tu exmarido, se abren muchas hipótesis en mi cabeza, pero de pronto, a veces, la dificultad de expresar emociones, que fíjense que se repite mucho más en los varones. En los varones, producto de una crianza en donde la fortaleza es el mayor objetivo para el desarrollo. Es decir, no siento dolor. El otro día escuchaba un conversatorio sobre gente de Chile y Uruguay que planteaban, y de México, esto de que hasta el cuerpo aguante. Es decir, al varoncito se le enseña a poner el cuerpo todo el tiempo. No importa, no duele, vamos, arriba, dale, no lloré, pero tenés que ser fuerte, ¿sí? Es decir, de pronto el hombre, el varón,
¿sí? Traduce lo emocional a través de un cuerpo que debe estar ahí, presente al choque y fortalecerse. No sentirse dolorido, ni triste, ni con miedo. Cosa que a las niñas se les sigue, ¿no?, educando con un estereotipo diferente, en donde el sentir no solamente lo propio, sino sentir lo que le pasa al otro, para contener, para estar, para sostener. Por eso, hace muchos años con Amelia, en Concepción, hicimos un hermosísimo taller trabajando el tema del cuidado según el género, según las construcciones genéricas, y aparecía de pronto como en adultos los hombres, varones, ¿verdad? Los varones tendían a tener enfermedades cardíacas o sufrir muertes con accidentes automovilísticos en mayor medida que en las mujeres. Y en las mujeres aparecería más la depresión y la ansiedad como enfermedades más frecuentes. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver acá es que este desarrollo emocional tiene como diferentes espacios donde poder ser estimulado, ¿no? O posibilitado. La herencia es uno, pero no lo es todo, y no se acaba en eso. Sí es cierto que hay personas que sufren de alexitimia, que es la incapacidad, la dificultad de poder interpretar las propias emociones, por ende, las emociones de otros frente a ellos, ¿sí? Y aquí, para poder hacer el cierre, porque ¿cómo estamos con el corte, Amelia? Que no me quiero pasar. Estamos bien, Ani. ¿A qué hora hacemos el primer corte? Podemos hacerlo en 2 o 3 minutos y así tenemos 15 minutos y volveríamos a las 11. Perfecto. Entonces, yo lo que voy a hacer cuando retomemos, vamos a hacer muy brevísimo así como al pasar, pero quiero mostrarles por qué. A ver, de pronto las emociones no fue un tema de interés en nuestras sociedades hasta hace un tiempo. Fíjense que lo que vamos a hablar es justamente de cómo llegamos a esto de pronto la inteligencia emocional, ¿no? Como un concepto que se empieza a retomar desde las diferentes ciencias, cuando antes lo intelectual estaba por encima de cualquier criterio para evaluar el bienestar o el desarrollo personal. Entonces, lo que hoy nosotros tenemos es una oportunidad maravillosa para poder no solamente rever el desarrollo emocional como algo importante y necesario en el desarrollo humano, sino también para verlos con lentes diferentes que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿sí? Que nos hace ver la posibilidad del desarrollo emocional equitativo, equilibrado entre los diferentes géneros, no solamente como propiedad o como capacidad, diríamos, femenina de esto tan sesgado, ¿no es cierto?, de sostener, amar y desarrollar ternura, y del otro lado, un enfoque tan binario en donde el varón siempre debe ser el fuerte, el que protege y el que de alguna manera tiene habilitado la violencia, ¿no? Violencia que la seguimos viendo contra ellos mismos, contra las mujeres, ¿sí? Contra las niñeces. Hay mucho para trabajar sobre masculinidades también. Así que lo que vamos a hacer, si ustedes están de acuerdo, como para cumplir con este tiempo justito, y 45, hacer un break ahora y continuamos con la segunda parte luego.